Bon dia, benvingudes, benvinguts a l'Auditori Marie Curie del Parc Científic de la Universitat de València. Jo soy Cristín Sulen, responsable del área de comunicación y marketing de la Fundació Parc Científic Universitat de Valencia. Para mí es un placer poder presentaros, estamos en familia, presentaros a los ponentes que nos van a ofrecer unas interesantísimas charlas divulgativas. En primer lugar, os presentaré a la primera ponente. Ella es Pilar Domingo Calab, que nos va a hablar de fagos como nuevas estrategias para combatir las superbacterias. Voy a pedir a Pilar a que se suba al escenario con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Pilar. Te voy a dar un micro para que estés microfonada. Buenas, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Te presento, Pilar. Yo creo que ya casi no necesitas presentación porque bueno, ha sido 2023 un año además muy bueno para vuestra empresa, para Evolving Therapeutics, que forma parte de la familia de empresas del Parc Científic de la Universitat de Valencia. Además, es una de las empresas ganadoras de nuestro programa de Valencia Startup. Tenemos a nuestro compañero Vicent Clemente, también mi compañero de la Fundación. Pilar, recordamos tu trayectoria, doctora en Biología por la Universidad de Valencia. Actualmente eres investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, centro mixto de la Universidad de Valencia y el CSIC, donde diriges el grupo de Virología Ambiental y Biomédica. En los últimos años ha sido galardonada con el premio Joven Viróloga, en este caso, de la Sociedad Española de Virología. Cuentas con el tercer Premio Internacional Zendal en Salud Humana, también con el Premio Dependencia y Sociedad en I+D+I de la Fundación Caser, en reconocimiento a vuestras investigaciones, y precisamente de ellas nos vas a hablar, en concreto de los fagos. Tenemos muchas ganas de escucharte. Te agradecemos una vez más que compartas este día tan especial para el Parc Científic. Por favor, este es tu público, el escenario del Auditorio Marie Curie del Parc Científic. Muchísimas gracias. Bueno, Cristina, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy. Me dijeron que hiciera un monólogo y yo soy de todo menos monologuista, ¿vale? O sea, yo gracia igual no hago, pero voy a intentar contaros un poco a lo que nos dedicamos. Y me hace gracia porque vengo a hablar de fagos. Y el título que he dado era Fagos contra superbacterias. Y entonces igual tampoco tenéis ni idea de lo que es una superbacteria. Aunque si veis la tele o redes sociales, cada vez más la palabra superbacteria va apareciendo por ahí. Si yo os pregunto, incluso tenemos aquí una pequeñita, hola. Si yo te pregunto a ti si las bacterias son buenas o malas, ¿tú qué me dirías? Son malas. Y si os pregunto así en general, ¿pensáis que son buenas? ¿Pensáis que son malas? Hay de todo, ¿verdad? Hay bacterias que son buenas y hay bacterias que son malas. Las bacterias todas no son malas. Muchas de ellas las necesitamos. Son importantes en nuestro intestino para hacer la digestión, en nuestra piel para protegernos. Pero es que si vamos al campo, pues las plantas o los animales también necesitan esas bacterias. Y bacterias que al final nos ayudan al día a día. Y nosotros, como cuerpo humano, no seríamos nadie sin esas bacterias. Requerimos de bacterias que forman parte de nuestra microbiota, lo que antes se conocía como la flora intestinal, pues ahora es la microbiota. Y pues si ves la tele, estás acostumbrada a ver, hay que tomar yogures, ¿no? Vemos que las bacterias pueden ser utilizadas y son necesarias para nuestra salud. ¿Y qué son las superbacterias? Pues bueno, como bien ha dicho ella, no todas las bacterias son buenas, hay bacterias que son malas. Y esas bacterias malas, pues vamos a querer quitarlas del medio. Vamos a querer, pues si estamos enfermos, tenemos una infección, una diarrea causada por una bacteria, vamos a querer tratarla. ¿Y con qué se tratan las bacterias? Con antibióticos, ¿vale? En la mayoría de las bacterias hay antibióticos que son de amplio espectro. ¿Y cuántos de aquí hemos tenido que tomar, pues yo qué sé, que tenemos anginas y nos tomamos un antibiótico? ¿Y cuántos de aquí acabamos o con una diarrea o acabamos con una infección de orina? ¿Por qué? Porque ese antibiótico lo que ha hecho es matar de forma
indiferente, bacterias buenas y bacterias malas. Y cada vez que vamos al médico, pues nos dicen, ay, mira, pues ahora con el antibiótico, tómate también probióticos. Tomamos probióticos, que son bacterias que nos van a permitir mantener esa salud intestinal, por ejemplo, y estar un poco mejor a pesar de tomar un antibiótico que va a poder matar de forma indiscriminada cualquier bacteria. ¿Qué pasa? Que las bacterias ahora se han hecho súper resistentes, superbacterias. Y eso significa que son capaces de crecer en presencia de estos antibióticos. Por tanto, los antibióticos están dejando de funcionar. Seguro que habéis oído, bueno, pues con el COVID las UCIs estaban hasta arriba. Todo el mundo, o incluso el que se quita una muela, tiene que tomar antibióticos preventivos para evitar una infección. Pues el mal uso de los antibióticos, ya no solo nosotros, sino en toneladas que se usaban en campos de cultivo, en granjas de animales, que eso ya está por la Unión Europea prohibido. Sin embargo, nosotros, para salvarnos de una infección bacteriana, nos dan antibióticos. Pero las bacterias han aprendido a crecer en presencia de esos antibióticos y, por tanto, están dejando de funcionar. Y los antibióticos nos han salvado la vida de millones de personas y estamos aquí gracias a eso y siguen salvando vidas y lo que tenemos que hacer es que sigan salvándolas. Por tanto, estas superbacterias que han adquirido esta forma de crecer en presencia de diferentes tipos de antibióticos, tenemos que intentar reducirlas o combatirlas de alguna forma. Si nosotros pensamos que una bacteria es capaz de, por ejemplo, crecer en presencia de antibiótico, porque imaginaros que yo soy la bacteria y estoy aquí y pues una de las formas que tengo para hacerme resistente es yo dejo entrar el antibiótico, pero hago una puerta y lo expulso. Entonces es una forma que tengo, eso en una bacteria es una bomba de flujo que expulsa fuera el antibiótico. O hago una barrera, una muralla para no dejar entrar el antibiótico. Entonces las bacterias pueden ir aprendiendo diferentes formas de crecer en presencia de esos antibióticos. Esos antibióticos son moléculas químicas estables. Un momento dado la bacteria se hace resistente, adquiere una mutación o un gen que le permite sobrevivir y ya lo va a mantener. Y además se lo puede pasar a otras bacterias. Imaginaros la situación ahora. Una bacteria, muchas bacterias que son las superbacterias, que causan muchísimos muertos en el mundo. Para que os hagáis una idea, ¿pensáis que en España muere mucha gente por accidentes de tráfico? Mueren unas 1000 personas, ¿vale? Al año. Y es inasumible, hay campañas pues, del Ministerio, en la tele estamos viendo la DGT de si bebes no conduzcas, pues 10 veces más, este año ya los estudios dicen que 10 veces más al año, 10.000 personas al año mueren en España por bacterias multiresistentes, por estas superbacterias. Si seguimos así, en el 2050 morirán más de 10 millones de personas al año y eso es una persona cada 3 segundos en el mundo muriendo por una superbacteria. Creo que no hace falta que pase más minutos diciendo que es necesario hacer tratamientos alternativos. Es necesario, pues, por una parte, intentar devolver a los antibióticos su utilidad, que sean otra vez efectivos, y además intentar hacer otros tratamientos alternativos. Si yo os pregunto cómo pensáis que podríais vosotros diseñar en vuestra cabeza, sin tener ni idea ni de biología ni de química, sabiendo que una bacteria es resistente a un antibiótico porque la bacteria es capaz de generar una barrera o algo que ese antibiótico la deje de matar, ¿cómo vosotros pensáis que podría ser ese nuevo tratamiento? ¿Qué condiciones podría tener en vuestra cabeza? O sea, pensando, ¿qué pensáis que sería bueno para ese antibiótico o ese nuevo tratamiento que vamos a desarrollar? Si el antibiótico es una molécula química estable que cuando la bacteria genera esa mutación o la hace ya adaptativa y crece en presencia y el antibiótico ya no cambia, ¿no sería genial que ese nuevo tratamiento pudiese cambiar y adaptarse también? Sería ideal que nuestro nuevo tratamiento, ya que nos ponemos, fuese capaz de cambiar, modificarse acorde in situ a esa bacteria y si la bacteria me ha hecho una puerta para tirarme fuera, pues que yo haga una ventana y entre por la ventana, ¿no? Otra de las cosas que hemos dicho es que los antibióticos matan otras bacterias buenas y que entonces requerimos probióticos o tenemos efectos secundarios que son debidos a los antibióticos. Y si pudiésemos desarrollar un nuevo tratamiento que fuese súper específico de la bacteria patógena, pero no de las bacterias buenas, mantener esas bacterias buenas que tenemos y que solamente el nuevo tratamiento fuese a matar de forma súper específica y efectiva esa bacteria diana, sería mejor, ¿no?
Vamos a ir un paso más allá. Nosotros cuando tomamos un antibiótico hay que tomarlo durante muchos días y pues dependiendo del tiempo del propio antibiótico, lo que dure, al final pues se va eliminando, ¿no? Y tenemos que ir tomando pastillas. ¿Qué pasaría si nuestro nuevo tratamiento se basa en algo que reconoce de forma específica esa bacteria diana? Va al foco de infección. Cuando llega, entra, genera el solo nuevo tratamiento en el sitio de infección y mata todas las bacterias que hayan. Y después, cuando ya no haya bacterias, se elimine y se vaya. ¿Qué diríais? Mola el tratamiento, ¿no? Pues eso existe. Y no lo hemos inventado nosotros, ni nadie. Son los virus. Y son los fagos. Es la otra palabra del título de hoy, ¿no? Es que los fagos son virus de bacterias, bacteriófagos. Y estos virus, de forma natural, desde que existen las bacterias en el mundo, en la Tierra, pues existen sus virus y son, de forma específica, capaces de hacer eso. Coevolucionan con las bacterias, las reconocen de forma muy, muy específica, las matan en el sitio de infección y van creciendo con ellas. Por tanto, lo que podemos hacer es intentar utilizar estos virus que están en la naturaleza para intentar matar de forma efectiva y dirigida, mediante una medicina de precisión, a una diana terapéutica. Y eso es lo que hacemos desde hace, bueno, yo ya 16 años en mi laboratorio, bueno, desde que hice la tesis doctoral, y desde hace nada, pues en Evolving Therapeutics. Nuestra empresa se dedica a eso. Nos dedicamos a hacer bioprospección, a salir al campo, a buscar fagos. Vamos a colegios, o sea que si te interesa podemos ir a tu cole y te puedes convertir en una cazadora de virus, ¿vale? Hacemos un montón de labor divulgativa, intentamos llegar a la población, a que sepa la gente que hay un problema de las bacterias multiresistentes y que es posible tratarlo con alternativas, entre ellas los fagos. Y nuestra empresa se dedica a eso. Trabajamos desde una aproximación One Health o salud global, en la cual combatimos cualquier bacteria que cause una infección en una persona, en un animal, en una planta, que esté generando un problema de corrosión o que esté generando cualquier cosa. Cualquier bacteria que queramos eliminar, vamos a poder buscar un fago, ir al campo. Es verdad que es buscar una aguja entre un pajar, pero hacemos, gracias a colegios, los niños nos toman muchos muestreos. Y lo que hacemos es ir al laboratorio y enfrentarlo a nuestra bacteria de interés. Intentar, a partir de ahí, una vez encontramos ese fago de interés, en nuestra colección tenemos más de 1000 fagos, totalmente caracterizados, que vamos a poder desarrollar, y lo que hacemos es evolucionarlos para poder, de forma más eficaz, matar de forma más dirigida una bacteria concreta. Si nosotros, por ejemplo, queremos eliminar una micobacteria, Mycobacterium leprae, tuberculosis, abscesos, cualquiera de estas cosas que os suenan, porque la tuberculosis os tiene que sonar y la lepra también, pues son bacterias que son malas y nosotros no tenemos este tipo de bacterias buenas nunca. O sea, cualquier micobacteria la queremos matar. Mientras que una E. coli o una Pseudomonas o una Klebsiella, que igual sí que os suenan, muchas de ellas, o más bien la mayoría, van a ser buenas para nosotros. Entonces, dependiendo de qué bacteria queremos tratar, haremos un enfoque evolutivo a matar de forma más dirigida una bacteria específica o una más generalista. Y esto lo estamos haciendo desde hace ya tiempo. Tratamos pacientes, estamos utilizando estos virus. La Agencia Española de Medicamento nos permite, con nuestros protocolos, desde aislar fagos del ambiente hasta llegar a tratar pacientes. Estamos salvando vidas gracias a este nuevo tratamiento, en el cual pues, bueno, lo hacemos de forma altruista, no cobramos para nada a ningún paciente ni al hospital. Tenemos una campaña que se llama Adopta un Fago, junto a la Federación Española de Fibrosis Quística, con la cual, a partir de donaciones de personas, somos capaces de generar conocimiento y personal que está realmente trabajando para ayudar a las personas. Como pensáis, una campaña altruista es imposible, es inviable que la gente nos haga donaciones a largo plazo. Llevamos ya casi 2 años. Y por eso nace Evolving Therapeutics. Nuestra empresa se dedica a todo el conocimiento que tenemos, todo lo que sabemos hacer, venderlo como servicios a otros laboratorios de investigación, centros tecnológicos, empresas, gobiernos, para dar soluciones basadas en fagos, tanto preventivas como diagnóstico, como terapéuticas. Y seguiremos haciendo de forma altruista esos tratamientos a personas y ayudando a salvar vidas. Por tanto, si queréis más información, podéis buscarnos en redes sociales, podéis vernos en un montón de webinars y cosas así. Y nada, muchas gracias por asistir hoy. Espero que ya sepáis lo que es un fago
y cómo es capaz de combatir una superbacteria. Muchas gracias Pilar, muy interesante. Yo me estaba preguntando, ¿y de dónde sacará el tiempo Pilar? Eso todavía no lo habéis inventado. Eso preguntarle a mi marido, pero va a decirte que no hay mucho tiempo. Ha sido muy interesante y desde luego te animamos, como siempre Pilar, os animamos a seguir esa carrera de éxito que estamos además viviendo en primera persona contigo. Muchísimas gracias por formar parte de la familia del Parc Scientific, Pilar. Ahora ya llega el segundo turno, en este caso de Jaime Sanfélix. Muchas gracias de nuevo a Pilar. Y ahora sí, Jaime Sanfélix. Jaime, bienvenido también, otro conocido de la familia de Parc Scientific. Sí, son unos cuantos años ya, sí. Vamos a seguir el protocolo, aunque no vamos a ser muy protocolarios. Jaime es un emprendedor del sector alimentario. Nos vamos de los fagos a los caquis, pero todo tiene su razón, ¿no? Todo tiene su relación. Desde luego el punto común es el Parc Scientific. Como decía, Jaime Sanfélix es emprendedor del sector agroalimentario, cursó estudios de ingeniería informática, no está reñido con el mundo agroalimentario en absoluto, en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desarrollado desde 1992. Jaime, ¿es posible? ¿Ya? Unos cuantos años ¿Es posible? Iniciativas de innovación, tanto en tecnologías de la información y comunicación como en industriales, en diferentes entidades asociativas agroalimentarias. Hay un año en clave, fue 2005, en la que constituisteis Laser Foods de una iniciativa casi pionera, podríamos decir, pero una de las pioneras en una alternativa al etiquetado tradicional, sino a partir precisamente mediante el láser, un etiquetado, podemos decir, más respetuoso, incluso ecológico, podríamos también decir. Pero habéis dado un salto más. Con estos antecedentes llegó Persiskin hace muy poco, es la iniciativa más joven que tenéis y es la que vas a explicar. No voy a desvelar nada, no voy a hacer spoiler. Lo único, sí decir que el título de tu ponencia, de tu monólogo, es Solución al excedente del caqui valenciano a través de la fabricación de textil vegano. Jaime, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenos días. Gracias por dedicar este tiempo, que siempre es lo único que no podemos recuperar, ¿no? Yo siempre digo que el dinero puedes comprar, lo puedes vender, pero el tiempo no. El tiempo es el que tienes. Por lo tanto, gracias por ese tiempo que estamos aquí. Cuando Christine me propuso hacer esta charla, porque eso de monólogo, pues bueno, evidentemente hablamos mucho porque nos dedicamos mucho tiempo a difundir lo que hacemos, pues pensé, digo, ¿y qué cuento, no? Porque la verdad es que venir aquí a contar nuestra experiencia de empresa es como, a los que tenemos cierta edad nos acordamos de aquel programa de Mercedes Milá en el que Paco Umbral pues, se puso un poco nervioso, ¿no? Y decía, yo he venido aquí a hablar de mi libro y no me queda tiempo, ¿no? Para hablar de mi libro. Pues bueno, realmente venimos a hablar de nuestro libro, pero honestamente yo creo que hay algo más, ¿no? Que contar. Realmente nuestra experiencia en el parque se remonta incluso hasta antes de la existencia del parque. Nosotros ocupábamos espacios de laboratorio dentro del INMOL cuando creamos Laser Food, como dice Christine, pero realmente me gustaría remontarme un poco incluso antes, ¿no? Incluso antes del año 2005, y ahí es donde viene la historia, ¿no? Es decir, el título que ha comentado Christine realmente es el uso de ese caqui desaprovechado que nosotros decimos, pero realmente me gustaría centrarlo más bien de la idea al mercado a través del Parc Scientific, que es un poco nuestra experiencia y es lo que animo siempre a todo empresario a relacionarse con el Parc Scientific. Yo soy un gran valedor, un gran defensor de lo que es esta institución, por lo que significa o ha significado para nosotros. De una manera clara, yo creo que esta anécdota que voy a contar es lo que define nuestra experiencia, ¿no? En el año 2005, un verano, yo había dejado ya de hacer desarrollo de
software, llevaba 10 años haciendo desarrollo de software en compañías y ya estaba cansado de ello y quería dar un cambio en mi vida, ¿no? Y nosotros tenemos una pequeña casa de campo, tenemos una piscina, mis hijos eran muy pequeños, estaban mi mujer y mi madre en la terraza y a mí se me ocurrió darle vueltas a la piscina dando al coco, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Yo empiezo a dar vueltas a esa piscina, lo he contado en muchas ocasiones, y empiezo a dar vueltas sin darme cuenta ni del tiempo, ni del tiempo que hacía, ni del tiempo que empleaba, ¿no? Hasta el punto de que, fijaros si me conocería mi madre o no, que mi madre le preguntó a mi mujer, ¿qué está haciendo, no? Y mi mujer le contestó, pensando. Déjalo que piense porque está pensando. Quiere dar un giro porque seguro que está pensando eso. Y es lo que hice. Entonces, ni corto ni perezoso, yo no conocía nada del mundo del Parc Scientific, no sabía que existía un instituto tecnológico de los materiales, un instituto de la ciencia de los materiales. No sabía, pero sabía dónde podía dirigirme para que me lo contaran. Y es lo que hice. Me dirigí hacia aquí, pregunté por quién y evidentemente me dijeron, pues mira, hay un director del Instituto de Ciencia de los Materiales y ahí es donde puedes ir a contarlo, ¿no? A preguntar. Yo fui y hablé con quien hoy es socio de la compañía desde entonces, que es Rafael Ibáñez, que es doctor y catedrático de Química de la Universidad de Valencia, y le conté mi iniciativa. Le dije, oye, yo tengo una voluntad de querer valorizar un producto agroalimentario como es la naranja valenciana. Entonces, quiero identificarla de una forma clara y que de una manera inequívoca, toda naranja que vaya viajando por el mundo para ser consumida, de una forma inequívoca, quien la consuma diga, es que esta naranja es de Valencia, de verdad. No que sea de X lugares del mundo, sino que evidentemente se identifique. Me congratulo decir que, y ayer que tuvimos la comida de empresa y Rafa dice, estoy vaciando el despacho, voy a sacarla y te la voy a dar para que la guardes. De explicarle a Rafa mi proyecto, él estaba sentado en su mesa, abrió un cajón y me sacó una naranja marcada con láser. Por eso yo siempre defino que en los cajones de las universidades hay multitud de opciones para poder salir al mercado con productos realmente novedosos. Pero hace falta esa iniciativa empresarial que de alguna manera acompañe esa innovación, ¿no? Y ahí es donde nosotros aportamos ese granito de arena, ¿no? Porque al final desarrollamos esta iniciativa que desde el año 2010 tuvimos 3 años de desarrollo, pagado y sufragado evidentemente con fondos propios, conseguimos salir al mercado. En el 2015 le vendimos nuestros derechos de comercialización a una multinacional norteamericana, a través de la cual hemos estado presentes en diferentes sectores y en diferentes medios, ¿no? Porque al final conseguimos hasta regular en Bruselas una legislación para el uso de esta tecnología, una tecnología que no existía, que nos llamaban locos, que nos llamaban visionarios, que no iba a ser posible que eso se pusiera en el mercado, porque todo el mundo entendía y creía que utilizar una tecnología de marcado utilizando un láser iba a quemar la fruta de la piel y por lo tanto estropearla. Pero claro, ahí es donde está la técnica, ahí es donde está la ciencia. O sea, no el hecho en sí del marcado, sino de cómo hacerlo. Y evidentemente pedimos a Bruselas que nos permitiera demostrarle que esto era posible. Lo hicimos. Tardamos 3 años de demostración a los técnicos de la Comisión Europea y finalmente, dentro de y en paralelo a un proyecto europeo que hicimos, que además nos dieron el premio al mejor proyecto europeo, tampoco está nada mal, pues evidentemente lo conseguimos y se reguló, ¿de acuerdo? Eso al final es un poco el antecedente de esta tecnología que tenemos ahora mismo en el mercado y que está desarrollada bajo un paraguas de la empresa que desde el año 2005 estamos desarrollando, como se llama Laserfood. Estamos presentes en multitud de países en todo el mundo y bueno, es una iniciativa que ya es comercial, ya no hay investigación. Nosotros, como ha dicho Cristín, yo me he desarrollado en los últimos 30 años, sí, desde el año 92, efectivamente, en el ámbito agroalimentario, es mi sector. ¿De acuerdo? Tanto en tecnologías de la información como en ámbito industrial, como estáis viendo ahora, con otros que podemos llegar a desarrollar. Yo no soy químico, pero tenemos la capacidad de poder contratar un personal altamente cualificado, que tenemos parte del equipo, tenemos parte del accionariado, un grandísimo profesional como es Rafael Ibáñez, el cual obviamente aporta su conocimiento dentro de lo que es el desarrollo estratégico de la compañía, no a nivel laboral, obviamente, ¿no? Pues bueno, eso hace que encontremos oportunidades donde otros ven problemas. Vosotros ahora mismo podéis iros a la ribera alta del Júcar, en Valencia, la zona de Alcúdia, Alginet, Carlet, donde es el epicentro de la producción de un cultivo que ha sustituido al cítrico. Y vais a ver en la mayoría de esos campos, en el suelo, esos caquis. Y eso es una verdadera lástima, porque el agricultor ha invertido muchísimo dinero
para producir un producto que el mercado no absorbe. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque al final un árbol no es como un herbáceo, que lo cultivas en 3 meses, lo arrancas, lo trituras o lo vendes. No, el árbol todos los años va a producir y además le cuesta unos cuantos años de producir. Por lo tanto, ya visualizamos, ya vislumbramos hace unos cuantos años que iba a haber un problema. Entonces, esa iniciativa germinó en mi mente y al igual que dar vueltas a la piscina, ¿qué podíamos hacer? Y yo dije, bueno, pues vamos a empezar a buscar alternativas para qué podemos hacer con esto. Y esto, que es un caqui, al final hay que saber y conocer qué es. Porque un caqui es una fruta, sí, pero ¿qué tiene el caqui? ¿Por qué en la medicina tradicional china lo utilizan desde hace milenios para curar enfermedades o para atenuar enfermedades porque tiene facultades antibióticas, antiinflamatorias? Vamos a analizarlo. Hicimos un proyecto a través del CEDETI y empezamos a descubrir qué tenía el caqui. Y eso que descubrimos nos dio paso a diferentes aspectos dentro del mismo, del uso del mismo. Hicimos un producto nutracéutico que además intenta demostrar que ralentiza la aparición del Alzheimer porque al tener neuronalmente la capacidad de bajar la inflamación, pues los radicales libres los elimina y de alguna manera ayuda a que no se desarrolle la oxidación neuronal. Es un desarrollo que hemos hecho, que tenemos, pero que se llama Neuroc, incluso tiene página web, se llama neuroc.info, se puede ver, y hemos desarrollado. Pero claro, ahí tenemos muchas más capacidades y ahí es donde viene Persiskin. De la cosecha desperdiciada a productos de alta calidad. Cada vez más vais a ver que existe en el mercado una gran cantidad de oferta de producto llamado vegano. El concepto vegano a mí no me gusta nada, porque el concepto vegano al final es no animal. Todo producto que provenga del petróleo, es decir, plástico, es vegano. Ya, pero es contaminante. Entonces dices, oye, no utilicemos de manera banal la palabra vegano porque al final tampoco le estamos haciendo un gran favor a lo que es el posible desarrollo de iniciativas que conduzcan a obtener productos que no solamente sean chulos desde un punto de vista social, sino que además no contaminen en su uso, ¿no? Bueno, pues de esa cosecha desperdiciada vimos que estos son los números de la propia Generalitat Valenciana. ¿Cuál es el problema? El problema es este que estáis viendo aquí, que lo podéis ver en el suelo de los campos, pero cuantitativamente se puede valorar. Pues sí, y aquí lo tenéis. Significa que 135 millones de kilos es la media que cada año se ha desperdiciado de lo recolectado. Imaginaros lo que se ha quedado en el suelo que se suma a todo esto. Estamos hablando de 135 millones de kilos de caquis que no se utilizan para nada. ¿Vosotros sabéis la cantidad de insumos necesarios y, por lo tanto, contaminación necesaria para la producción que existe eso? Os lo digo yo, 12 millones de euros de insumos en base a consumo de CO2. En base a consumo hídrico, el consumo de 1 millón de personas. Y en base a las pérdidas del agricultor, 24 millones de euros. Si sumamos todo eso, el único que pierde no es el agricultor, perdemos todos. Por lo tanto, es obligación de todos darle uso a ciertos elementos que ya existen, que no es necesario volver a crear, porque evidentemente la naturaleza ya nos ha dado el mismo, ¿no? Y tenemos ahí para poderlo usar. Ahí es donde surge Persiskin, utilizando este problema y convirtiéndolo en una oportunidad para todos. ¿Realizando qué? Pues realizando todo tipo de productos, porque podemos hacer una piel vegana con ello. Ahí sí utilizo la piel vegana, ¿vale? Porque evidentemente lo que estamos haciendo es un sustitutivo de la piel animal y de la piel sintética. Cuando se habla de que la piel animal es natural, a mí de alguna manera me chirría, porque nadie le quita la piel a una vaca y se la pone encima. Requiere una serie de curticiones, contaminantes además, con ciertos recubrimientos, que además son plásticos. Por lo tanto, el porcentaje de naturalidad de esa piel animal, pues evidentemente tiene ciertas características que habría que valorar. Pero no es nuestro juego. Nuestro mercado y nuestro producto es aprovechar ese producto ya creado, ¿no? Entonces, estos zapatos mismos que veis aquí, pues están hechos con Persiskin. Tenemos un acuerdo con el mayor distribuidor de productos acabados de interior de Europa, que se llama Grupo Antolín, que es una empresa española, que tiene una cuota de mercado del 25% de todos los coches que se hacen en el mundo, que son 80 millones de coches.
Estamos hablando de una verdadera aberración. O sea, reíros vosotros de la contaminación que puede producir el hacer zapatos. O sea, si somos capaces de entrar en un mercado como el de la automoción, en el que ya estamos trabajando, aportando un producto creado con una cosecha desaprovechada, no solamente estamos dejando de utilizar productos que contaminan, sino que le estamos dando valor a algo que va a crear un ecosistema productivo. Y ese es el proyecto. En un mercado, como estáis viendo, absolutamente en crecimiento. Estamos hablando de que el mercado se espera que para el 2030 llegue a los 98.000 euros. Perdón, 98.000 millones de euros. Por lo tanto, es un mercado creciente, es un mercado con demanda y un mercado que evidentemente hay que atender. Es un modelo disruptivo. ¿Por qué? Por lo que estoy comentando. El modelo normal del agricultor tradicional es produzco, vendo en el mercado y lo que no lo tiro o lo dejo en el suelo, que es lo que podéis ver en cualquier parte del campo, que vais a la Ribera Alta ahora. Pero gracias a Percy Skin y colocando en el epicentro la innovación surgida desde el Parc Scientific, tenemos un modelo totalmente disruptivo. ¿Por qué? Porque ese 50% del producto desaprovechado lo incluimos en un nuevo círculo productivo en el que creamos Percy Skin, creamos productos acabados, generamos valor en la venta del producto y devuelve al agricultor, entre otros. Por lo tanto, en el propio lugar donde se ha creado la materia prima, tenemos la capacidad de crear una industria que sea capaz de utilizarlo para poder tener todas las bondades de este producto y abordar ese mercado de 98.000 millones de euros que habíamos comentado. Aquí tenemos a un gran culpable de lo que ha ocurrido durante estos 17 años aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos gusta pensar que este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no solamente es crear un producto que va a tener una alta demanda en el mercado. Nuestro producto y nuestro proyecto es crear que este ecosistema se vuelva en realidad. Porque acordaros, desde que el agricultor, si además lo incrementamos con industrias auxiliares a su alrededor que generen multitud de puestos de trabajo, vamos a hacer que la sociedad se quede en el lugar donde se produce el producto, generes valor y aparte, evidentemente, todo el ecosistema económico que existe alrededor, porque necesitan comer, necesitan ocio, necesitan de todo, ¿no? Por lo tanto, al final, estamos haciendo crecer una espiral hacia arriba de beneficio a través de una cosecha desperdiciada, como vengo diciendo. Obviamente que lo digamos nosotros está bien, pero está bien mejor que te lo diga un tercero, ¿no? Ese tercero al final tiene que ser cualificado y en nuestro caso existe un instituto tecnológico que es ITEX en el que aporta su conocimiento para la certificación de los productos. Certificó nuestro producto como válido y como útil para los sectores que estamos abordando en este caso, con las características que el certificado lleva. En nuestra página web se puede encontrar cada uno de los certificados que estamos contando. Es el díptico que comentamos, es un producto desperdiciado que pasa de alta calidad con diferentes posibilidades, ¿no? Al final, como he comentado, aquí tenemos ciertos acuerdos que estamos llegando. El importante consideramos que es el del sector de la automoción por el volumen que eso va a poder conllevar y que evidentemente está generando pues, una cantidad importante de recurrencia a la propia compañía. Hay vídeos que podéis ver, evidentemente, en la página web. Socios fundadores, pues aquí estoy yo y, evidentemente, Rafa. Vamos incorporando más personal cualificado, desde abogados a desarrolladores de negocio con amplia experiencia en el ámbito internacional. Tenemos aquí el equipo comercial y técnico que está trabajando con nosotros. Luego os haremos una amplia cobertura mediática por las noticias que solemos generar. Y luego este año ha sido un año especialmente gratificante en cuanto a los reconocimientos, porque hemos estado en 8 finales, porque nos hemos presentado a 8 propuestas de premio y hemos ganado 4 de las 8, pero hemos llegado a las 8 finales. Esto para mí es casi tan importante que los premios obtenidos, porque que haya 8 jurados distintos que hayan considerado que hemos merecido estar en una final, pues oye, el proyecto no tiene mala pinta, desde luego está bien valorado, ¿no? Y además de esos 8 finales hemos ganado 4 de ellos, pues obviamente es cuanto menos interesante, ¿no? Estamos en redes y por supuesto nos podéis seguir y no olvidéis que todo surge de dar vueltas a la piscina que hemos comentado, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias y feliz Navidad a todo el mundo. Moltíssimes gràcies, Jaime. Jo vull que esa piscina també.
Donaríem molt bones voltes en aquesta piscina. no és la meua, No és la teua. Jaime, dels fagos, hem parlat dels fagos, hem parlat dels caquis, i ara, un dia com avui, un dia especial, un dia de germanor, d'estar en família, així en el parc científic, necessitem, tu la tens també, Jaime, i Pilar també, bona química. I de química anem a parlar en la tercera i última de les ponències d'avui. De nou, moltes gràcies a Jaime Sant Fèlix per la seva ponència. I donem la benvinguda a Francesc Lloret, químic de l'Institut de Ciència Molecular d'ací també, de l'ICEMOL, d'ací del Parc Científic de la Universitat de València. També un fort aplaudiment per a Francesc. Precisament, Francesc, no fa molt, sé que estigueres ací, fa uns dies, exactament fa, crec que 6 dies, divendres passat. Em recorden que me tinc que anar jubilat. En un homenatge molt especial que et feren des de l'ICEMOL, com solen fer sempre a finals de l'any, per a reconèixer les vostres trajectòries, d'investigadors i investigadores que el pas del temps és irremeiable. Sí, però definitivament van dir ja, que s'ha acabat el temps ja, ja no hi ha forma de quedar-me aquí. Però en el teu cas, Francesc, estic segura que serà una jubilació, però no una retirada. Sí, tinc cadenes i candaus ahí perquè ara també encetes un període de molta divulgació. I això algo farem. té relació amb el premi, que per cert també te donem en públic l'enhorabona per el premi rebut del Premi Europeu de Divulgació Científica d'Estudi General, que és un premi que també en col·laboració en els Premis de la Ciutat d'Alzira. Tenim ja, es pot accedir a la publicació, està ja en el mercat. No encara, però ho recordaré. El recordarem des d'ací. No, i serà cap a abril, la Joan Bromera està fent ara l'edició en valencià i la Universitat de València la traurà en castellà cap al mes de maig o juny o alguna cosa així. No sé, això és el que m'han dit, no sé. Francesc, doncs estarem molt atentes a l'eixida al mercat del llibre. Sí, perquè vaig a jubilar-me necessitaré un aport econòmic a la pensió. Francesc, com no tenim massa temps i tens una trajectòria sobradament coneguda, tenim moltes ganes que ens parles, que ens divulgues el magnetisme. A veure si aprenem també a tindre magnetisme. N'hi ha canviador. Sí, no? Sí, n'hi ha. De fet, l'estic canviant jo. Estàs canviant-lo tu. No, o serà coses del magnetisme. Seran coses del magnetisme, sí. Francesc, moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment. Vale, gràcies. Bé, tal com ha dit Cristín, el que vaig a parlar és sobre magnetisme, basant-me en aquest llibre, La ubiquitat de l'imant, un món magnètic, que recentment he escrit i que estan intentant fer les primeres edicions. Quan parlem de magnetisme sempre hi ha una gran dificultat. Tot el món sap el que és el magnetisme, però cada un té un concepte diferent del magnetisme. I damunt, a part de dificultat, és a vegades polèmic. Dic polèmic, per exemple, perquè recorde que farà uns 6 anys vam fer la primera conferència degut a l'obertura del curs i vam convidar a fer la conferència sobre influència dels imants en la vida quotidiana. I era l'època, això farà 6 anys, era l'època en què n'hi havia hagut molts atemptats en França i la policia i la Guàrdia Civil estaven buscant contínuament per internet qualsevol cosa que passara des del punt de vista musulmà o alguna cosa així, jihadista. I ens hi vam quedar per telèfon dient que havien paralitzat això perquè la Guàrdia Civil volia saber de què anaven els imants i de què anava esta influència per als imants. Vam tindre que convencer-los molt de que era magnetisme i que no era una trama jihadística aquí, no? Dic que sempre cada un té el seu concepte. De fet, que els imants, vosaltres sabeu perfectament, agafeu 2 imants, tenen una força misteriosa que no es veu, invisible, i tot això, avui estem acostumbrats, però al principi tot això li va donar certa màgia als imants. I de fet que els imants sempre han passat a ser màgics, en certa forma, en la història. De tal forma que inclús avui magnetitzador, hipnotitzador, mag, magnetisme, màgia, tot això són ja paraules que comencen a ser sinònimes. Jo recordo quan vaig estar
el meu estada postdoctoral en París, que estava treballant en uns professors molt coneguts allà en magnetisme, i un d'ells em contava un dia que anava en tren des de París a Lyon i que es va trobar allí en un que estava sentat al costat, un xarraor, li va pegar la palissa tot el viatge, i de cop de repente li pregunta: «I vostè en què treballa?» I aquell diu, el professor li va dir: «Pues jo treballo en el camp del magnetisme». Aquell home pega un bot d'alegria dient: «Ui, que casualitat, jo també treballo al circo». És dir, no, és real, això és real, no? És dir que cada un té un magnetisme un poc curiós. Per exemple, des de la primera vegada que es va trobar la pedra imà, que és un mineral, és un òxid de ferro, aquest òxid de ferro es diu ferrita o es diu magnetita, doncs des del principi ja li se va donar propietats divines, i si li donen propietats divines són propietats curatives. I evidentment ja des del primer principi ja, com ja que tenim a Hipòcrates, ja li donava una certa... recomenava coses, no? Recomenava coses inclús per la infertilitat, en aquest cas. No? El que posa... No ho puc assenyalar? No sé si s'assenyala bé. Bueno, això que posa ahí, el que atrau al ferro és l'imà. No? Jo m'agradaria que anàreu a una farmàcia com una fórmula magistral a veure què vos donen d'això. No? Però que és Hipòcrates el que el va dir. Però damunt està rodejat damunt de molta superstició també. Per exemple, Plutarco, com Plinio el Viejo, en els seus llibres allà apuntaven que la pedra imà, que és el mineral, perd la seva força quan es refrega en cebes o alls. No, és una tonteria, però ho escrivien els savis i la gent ho acatava. I vam passar segles i segles i segles, inclús Colón va anar a Amèrica així, i cuidadito que anara algú en cebes o menjara ceba i que anara de timonel on estaven les brúixoles. Perquè això era impossible, podien quedar-se sense brúixola en alta mar, evidentment era fatal. Per tant, estava totalment prohibit. Però no hi havia ningú que ho comprovava. Això era l'època típica en què ningú experimentava. Si ho dia el gran mestre, tot el món s'ho creia i ahí acabava. Van tenir que passar, per aquest cas, per exemple, van tenir que passar més de 1.500 o 1.600 anys perquè un italià que li diuen Giovanni de la Porta va agafar cebes, va agafar alls, se'n va menjar molts, ho va refregar damunt de la brúixola i va veure que era mentira. Però van passar moltíssims anys perquè es comprovaren aquestes coses. Però és així com es passa, no? Aquestes coses. Per exemple, no sé, avui n'hi ha molt... Per exemple, Cleopatra. Cleopatra era famosa no per la llet de burra que utilitzava ja per mantindre's, sinó ella sempre dormia en una pedra en el front que era un imà, perquè la vellea no la s'apoderarà tan ràpid, per a retardir-la, no? I, evidentment, vosaltres sabeu perfectament que Cleopatra no es va fer mai vella, es va suïcidar als 39 anys. I així tenim molta gent també que jo espero que no es suïciden i es facin vells, a pesar que es posen aquestes pedres. Bé, tot això ha anat en la història, podríem contar 1.000 coses en la història, que és el que la gent coneix. Per exemple, Paracelso, Paracelso, tot el món ho coneix, el que va començar en la homeopatia o és el pare de la homeopatia, però ell utilitzava els imants perquè ell pensava que un pol, el pol nord, per exemple, atraïa el mal i el pol sud li feia una repulsió. D'acord? I això va arribar a intentar curar moltes coses. Què curava? No res. Evidentment, l'efecte placebo també està ahí sempre. No cura, però un pot confundir-lo. Bé, un que es va enriquir molt en el magnetisme va ser Anton Mesmer. Mesmer, haureu vist la pel·lícula, aquí tenim Alan Rickman, en la pel·lícula va ser en 1990 i alguna cosa, que val la pena veure-la, perquè Mesmer és un que tenia la seva... Estava molt relacionat amb Maria Antonieta en l'època un poquet abans de la Revolució Francesa, era amic de Mozart, de Louis XVI... Coneixia tota la parafernàlia de la noblesa francesa i va muntar allí uns salons de curacions utilitzant el magnetisme i basant-se també en aquest magnetisme animal que ell dia i estava basat en el de Paracelso. Evidentment, tot això era fals, evidentment. Però poso aquests exemples com típics del que va passar. Per exemple, quan vaig guanyar el dia 10 de novembre, com ha dit en Cristín, el dia 10 de novembre vaig tenir la sort, una sorpresa, perquè era el primer llibre que escrivia jo de magnetisme,
de magnetisme, de divulgació. Vaig tindre la sort de que em donaren el Premi Europeu a la divulgació. Això és una sort. Es presentaven pocs, es veu, i em van donar. Bé, total, que arrel d'aquest premi em va cridar Ràdio A Punt per fer-me una entrevista i tal, i dic, anem a promocionar el llibre. Bé, curiós, només aplegue allí, el primer que em fa la presentadora és dir-me què és l'aigua magnètica? Això, l'aigua magnètica que es posen imants ahir, és tan miraculosa conforme diuen i tal, i no sé què. Bueno, i els tertulians que hi havien al costat, encara no havia acabat jo, ja estaven preguntant-me, i les pulseretes magnètiques i tal? Bueno, és el que importa al personal, no? És dir, de fet, que a mi sempre estan preguntant-me en alguna cosa d'estes... Bueno, tot el que jo no vaig poder parlar del meu llibre. Tot era parlar allí de coses fantasies i tal, que estan per tot arreu, no? Normalment, sempre que parle d'alguna cosa en amics i familiars, sempre diuen «Che, i això de l'aigua magnètica funciona?» Perquè sempre hi ha un conegut que li funciona, això està clar. Això sempre n'hi ha el gran problema que tenen les pseudociències, no? Jo sempre dic el mateix, que és una versió laica de l'aigua de Lourdes. I us dic, fa els mateixos milagres. Si voleu estalviar-se anar a Lourdes, li poseu un imant a l'aigua, l'agiteu i us la beveu i us farà el mateix exemple, no? Bueno, les pulseretes magnètiques que em preguntaven, això sí que va ser un gran negoci. Les pulseres magnètiques les compraven per tot arreu. Bueno, tot arreu i de tot tipus cultural, social, econòmic. Bueno, aquí podeu veure molta gent. Mireu, teniu hasta el rei. És a dir, tots porten pulseretes ahí. Les compraven tots. I aquestes pulseretes magnètiques tenien un equilibri, tenien una harmonia, te baixaven el colesterol, te feien tot. La gent en meu hi ha gent que les feia per propaganda, altres perquè feia bonic. Hi ha més d'un que en porta una per ahir. Bueno, ahir teniu a Iker Jiménez, que així en porta una dotzena, però és normal. Això és normal en Iker Jiménez, que porta més d'una, no? Bé, i ahí podeu veure famosillos, famosos, tot. És a dir, que no és una cosa que no es ven, és una pseudocència que es ven fàcilment. En 4 coses tu fas ahir, tal, l'altre dia estàvem fent en el llat a un xic que estava parlant. L'altre dia estava un xic, no me'n recordo del nom, estava parlant en el Llata sobre les pseudociències, no? I posava que ell havia fet una cosa que es deia caca magnètica i no sé què, i va arribar a vendre-la per tot el món. És dir, i tot el món la comprava i tal, no? És dir, que és un exemple que ha guanyat ara i el curtet que ha fet, el curtmetratge que ha fet, està nominat per un Goya, no? És dir, és d'aquella Llata. Bueno, això va ser ahir, no? Va ser ahir que vam fer, no? Miquel, va ser ahir que vam anar a la conferència, no? Bé, total, que vull dir que aquestes coses passen. La gràcia la va posar, per exemple, Juan Ramon Mora, que en el seu llibre va posar, diu, per fi, en el Correu de Màlaga, diu, per fi tenim una cosa, ja per consens, per a poder saber tots els tontos del poble qui són, no? Bueno, jo demano perdó a tots aquells que porten la pulsereta, perquè més d'un la portarà, estic convençut. Bé, bueno, ahí tenim la Covid. La Covid tampoc es va escapar del magnetisme. La Covid, aquí teníem nosaltres, recordeu perfectament a l'Argentina, Chinda Brandoni, com al nostre cantant bossé, com sobretot a este home, a José Luis Mendoza, que era el president de la Universitat Catòlica, que tots tenen xips magnètics per a controlar-nos. Bueno, el de José Luis Mendoza no era un xip, era un xis, si recordeu. Era un xis magnètic. Bueno, estaven tots controlats. O que te pegaves la punxeta al braç i com era magnètica, clar, era magnètica la punxeta, te feia un braç magnètic, entraves a la cuina i tota la coberteria te se n'anava allà dins. Bueno, però tot això el que diuen la gent s'ho creia, eren antivacunes. Bé, però clar, jo com acaba de dir ell, diu, Francisco Umbral dia, jo he vingut a parlar del meu llibre, no? Doncs jo tinc que vindre a parlar del llibre per aquesta raó. El llibre, per exemple, ha dit la ubiquitat de l'imant i, per tant, l'imant és ubicu, està per tot. I, de fet, que l'imant ens acompanya per tot arreu, insistent, de forma discreta, però des que obrim la porta del frigorífic, pugem al cotxe, en la medicina, en el cotxe, en les comunicacions, en el disc dur, en el pendrive, en la televisió, bueno, no, tot és magnetisme. I és un problema perquè no sabem res d'ell, o sabem molt poc, sempre ens ha ensenyat molt poc sobre el magnetisme. I ja Carl Sagan ja dia que vivim en una societat que
està utilitzant una tecnologia de la que nosaltres desconeguem totalment i tot això pot portar a un desastre. Un desastre com és l'aparició de moltes pseudociències o molt de fraus basats en el magnetisme per a la nostra poca informació. Doncs el llibre el que vol és donar un poc més de concepte, veure això, que està passant, com per exemple, encara que els descobriments més importants són recents i les aplicacions són recents, el llibre es comença, jo tinc que fer una història perquè la gent pugui entendre la dificultat d'arribar als descobriments. Fent la història, un s'explica i 10 fraudes que han hagut i que avui són els mateixos que estan passant des de fa 1.500 anys. O sigui, és el mateix fraude. Abans un es pensa que no, però bueno, realment és que moltíssima gent com a curanderos, falsos expertos, il·luminats, estan utilitzant unes virtuts de l'imà que l'imà no té, ni molt menys. Bé, per tant, una cosa important és el geomagnetisme, és que nosaltres estem així en aquest món i vivim aquí gràcies a que tenim un camp magnètic. El camp magnètic es crea una magnetosfera i aquesta magnetosfera impedeix que tota la radiació solar aplegui a nosaltres. I, per tant, estem vivint gràcies a això. De fet, que quan es busca, qualsevol astrònom busca un planeta per ahí que pugui haure vida, el primer que busca és si té camp magnètic. Perquè si té una magnetosfera va privar dels raigs còsmics o de la radiació solar. Si no, passarà com Marte. Marte fa 4.000 i pico d'anys va perdre el seu camp magnètic, no n'hi ha camp magnètic en Marte, queden 4 imants per terra, conforme està mirant l'aparat que va corrents per allí, ara, però s'ha quedat sense atmosfera, ja no queda quasi gens d'atmosfera, que és el que passaria aquí si desapareix la magnetosfera. Bé, tot això es comenta en el llibre. Per exemple, nosaltres sabem perfectament que cada X mils i mils d'anys la nostra Terra canvia el pol nord per el pol sud i el pol sud per el pol nord. Fa una permutació. N'han fet moltíssimes. N'hi ha gent que jo no ho sabrà, però bueno, estem així. Des de fet que l'última permutació va ser fa 780.000 anys. I des d'aleshores el pol sud és el que està ara al pol nord, geogràfic. D'acord? I el pol nord és el que està al pol sud geogràfic. Quan canvia altra vegada, tornarà a estar-se. De fet, que això ho sabeu vosaltres, perquè si agafeu una brújula, la ulla que marca el nord de la ulla de l'imà senyala el pol nord geogràfic. Per què? Perquè allà està el sud. Perquè allà està el sud, pol sud, s'atrau al pol nord. D'acord? Bé, però nosaltres li diem el pol nord. Però és així. I, per tant, té que tornar a canviar. Quan canvia? Cada una mitjana de cada 300.000 anys. Ara ja portem 400.000 i pico d'anys de viure de renta. Tenia que haver canviat ja. Què va passar quan canvia? Avui, de moment, sabem, i us escoltareu a partir d'ara prou per televisió i en notícies, que el camp magnètic terrestre està baixant i accelerant-se el decreixent. I damunt els pols estan merejant-se cada vegada més i accelerant-se, estan corrent-se, canviant de lloc. De fet, per exemple, el pol nord, que és el pol sud, però diguem el nord, que està damunt de Canadà, està a 500 de Canadà, ja està anant cap a Sibèria. De si no res, deixarà de ser americà i serà rus. I això estan esperant-ho ja allí. És a dir, que va merejant-se molt. Tots aquests canvis, que canvis són importants, qualsevol de paleomagnetisme està d'acord i estan esperant que està acostant-se eixa permutació de pols. I què va passar ahir? Bé, no ho conto, això compreu el llibre. Bé, però és problemàtica. És molt problemàtica per alguns estudis d'una revista de Nature, una Nature, que ha eixit ara fa poc, d'una excursió que es va veure i s'ha vist que s'ho van passar molt mal. Per exemple, el Neandertal va morir en aquesta època, fa 40 i pico mil anys, per un canvi que va haure, que va canviar el pol i va tornar al mateix lloc. Però això va durar diverses centenes d'anys. I quan apareixen les pintures rupestres, apareixen per tot el món, degut a que es van tancar tots dins de les coves, però l'Homo sapiens, el Neandertal, anava per si mateixa, era molt individualista i va desaparèixer la capa d'ozono perquè va desaparèixer la magnetosfera i es va carregar a moltíssima gent. Bé, això ja ho deixo pel llibre, perquè hi ha que pagar. Bé, per tant, aquí tenim, per exemple, estem en un món magnètic i aquest món magnètic estem naixent en ell i molts d'éssers vius el que han fet és intentar utilitzar el camp magnètic, aprofitar-se'n d'ell. I ahí estan les grans migracions de molts d'animals, que avui sabem
que no és tan sols el Sol, sinó és el camp magnètic. És el camp magnètic el que està transportant-les. Una bactèria, per exemple, hi ha bactèries que saben on està el dalt i on està el baix gràcies al camp magnètic, perquè la gravetat a elles no s'afecta. Qualsevol moviment de l'aigua és molt més important. I, per tant, gràcies al camp magnètic saben on està dalt i baix. I per què volen saber que està dalt i baix? Perquè possiblement siguin anaeròbiques, d'alt oxigen, baix on hi ha oxigen, i per això és important, evidentment. I si anem a l'Equador i anem al Polo Nord, a l'hemisferi nord o anem a l'hemisferi sud, canvien les bactèries, estan totalment canviades que siguin així. O, per exemple, no sé, una papallona, la monarca, per exemple, que tindrà 12 mil·lígrams de cervell, no en té més. I ix de Canadà i arriba a un bosc minudiu d'allà a Mèxic. I no ha estat mai allí. I després se'n torna. La vida és molt més llarga, la monarca i tal. Però el que vull dir és que és capaç d'arribar allí. I no ha estat mai. És la genètica. I el camp magnètic està... Perquè quan li poses un camp magnètic al voltant ja no sap trobar el camí. I així molts, de formigues, etc. O la oroneta, aquesta oroneta que se'n va a Àfrica amb els seus pares i se'n torna al meu poble, allà a Pego, i troba la caseta allà de la muntanya on van fer el niu els seus pares, no? Bé, si tu poses camps magnètics per al costat, no trobarà el niu, encara que estiga núvol o estiga al sol. Bé, són coses que són interessants, que es poden, i avui és una gran investigació que està fent-se al voltant. Des que van arribar, per acabar ràpid, des que van arribar els superconductors, nosaltres hem pogut fer grans imants. Imants tan grans com, per exemple, aplicar aquest camp magnètic important, que no ens fa mal a nosaltres, i fer una foto interna del nostre cos sense fer-li mal, com és fer la RMN, la ressonància magnètica nuclear, en imatges. O, per exemple, agafar i accelerar els protons de tal forma, gràcies a aquests grans imants, que arriben prop de la velocitat de la llum, fer-los xocar en un col·lisionador, com per exemple pot ser el CERN, i allí tornar a descobrir totes aquestes noves partícules que desapareixen, perquè aquestes partícules tenen fentons de segons de vida. La creem i la desapareix en seguida. Ja, sí. I, per tant, tenim allí el bosó de Higgs, per exemple, però va descobrir gràcies a aquests imants. També, per exemple, dins de l'energia, la fusió nuclear. La fusió nuclear avui es aconseguirà, jo estic convençut que va aconseguir-se. Estan en l'ITER, que és un poble d'Ucadaratxe, al sud de Marsella. Tots els països del món estan col·laborant allí per fer que la fusió nuclear tinga possibilitat. I tot això es pot aconseguir només als grans imants. No podem fer una gravetat com el Sol, però sí podem concentrar les partícules en els imants. I de fet que ja estan donant-se, ja estan fent-se la fusió i mantenint-la diversos segons. Estic convençut que va ser el futur, els grans imants. O, per exemple, els trens que ja comencen a volar, a levitar, com estan en Xina o en Japó o en Corea, i estan agafant velocitats de 600 km per hora, sempre que no tenen fricció. I no tan sols, ja per acabar, no tan sols els grans imants, sinó els minudets imants, els nanoimants, i això que tenen tamany de nanomètric. Un nanòmetre ja sabeu que és la milionèsima part d'una molècula. Per exemple, jo sempre dic, la meva barba creix a una velocitat de 5 nanòmetres per segon. O sigui, això vol dir que quan acabe de faitar-me ja tinc a millor 100 nanòmetres més, però estic ben fet, és així de xicotet el nanòmetre. I en el llibre es discuteix moltíssim com aquestes nanopartícules magnètiques són capaces de detectar el tumor maligne i inclús sanar-lo i curar-lo o desfer-se'n d'ell. O inclús guardar informació. Són els nanobits, que diríem. Guardar informació i tindre un pendrive que en un parell de centímetres quadrats ahí tenim diversos gigas, inclús arribar quasi al tera de gigabyte. Bé, tot això és el que bàsicament està en el llibre. Jo l'he llegit, val la pena, de Juan Pablo, val la pena, i moltes gràcies per haver-me escoltat. Francesc, moltíssimes gràcies. Per això deia abans, quan te presentava, que és una retirada, però una retirada només és una jubilació, però no una retirada, no? Una vida activíssima. Te seguirem.
te seguirem. I el llibre no s'ho dieu. Moltíssimes gràcies, un fort aplaudiment de nou. En fi, un dia de l'oxidació del científic. I abans de passar a l'aperitiu, que sé que teniu moltes ganes que passem a l'aperitiu al hall de l'Auditori Marie Curie, abans vull donar la benvinguda al meu company Guillermo González en l'àrea de comunicació i màrqueting de la Fundació del Parc Científic. El meu company Guillermo serà l'encarregat d'organitzar la cerimònia per a entregar els premis. Tenim 2 concursos, Guillermo. Endavant. Gràcies. El primer de tots anem a començar amb el primer premi Influenciadores Parc Científic Universitat de València i després anirem amb el segon concurs de targetes de Nadal del Parc Científic. Primer de tot, voldria cridar a l'escenari Ana Maria Pérez Adrián. Ja. Perfecte, gràcies. Anem a veure. Estoy feliz de trabajar en el IATA, Instituto de Excelencia del CSIC, perteneciente a la comunidad del Parc Científic de la Universidad de Valencia. Allí ejerzo mi actividad como técnico de investigación en el laboratorio Fungia del Departamento de Biotecnología de los Alimentos a cargo del doctor David Peris. En nuestro grupo investigamos los mecanismos de especiación de las levaduras más representativas en alimentos y su aplicación biotecnológica. Mi pasión por la innovación es el motor que me impulsa en mi día a día para que la ciencia no pare. Perfecte, moltes gràcies, Anna, per el teu vídeo i per la teua publicació i per participar en el primer premi Influenciadores. Passem al següent reconeixement. En aquest cas es reconeix a Anna Andrés Castanyer, autora del següent post guanyador. Lamentablement, Anna no ha pogut acompanyar-nos avui, però arreplegarà posteriorment el seu premi, el seu reconeixement.
Passem a l'última premiada, el primer Premi Influenciadores. En aquesta ocasió ha sigut reconeguda Sara Bañón Escandel, de la empresa Ibions. Yo estudié medicina, posteriormente me especialicé vía MIR en medicina interna, estuve trabajando unos años en medicina interna, después me fui a Madrid porque yo soy de Alicante y trabajaba en Alicante, me fui unos años a Madrid y trabajé en enfermedades infecciosas, que en España todavía no es una especialidad reglada, no es una especialidad de forma oficial. Estamos en vías de que eso sea así, pero todavía no llega. Y estuve unos años trabajando en enfermedades infecciosas, me formé más en ese campo a través de máster universitarios y llegó un momento que decidí volver a casa y ya me estaba picando el gusanillo del tema de la nutrición, porque yo veía que era algo fundamental, estudiaba paralelamente también ese tema y veía que podía ayudar muchísimo a las personas enfermas y no se hacía absolutamente nada. Entonces ahí fue cuando ya decidí volver, replantearme un poco mi práctica médica y bueno, decidí dejar el hospital y lanzarme a la aventura de la nutrición, pero justamente estalló la pandemia. Y me tocó otra vez volver al hospital, a trabajar en enfermedades infecciosas de nuevo en la planta de COVID. Y ya cuando la pandemia estuvo un poquito más relajada, que ya no había tanta sobrecarga asistencial, de nuevo dejé el hospital y fundé junto con el doctor Julio Madrigal Ibions. Avui tampoc està amb nosaltres i recollirà el premi posteriorment. Ara anem a passar a l'entrega de premis del segon concurs de targetes de Nadal del PQ. Per ajudar-me a l'entrega dels certificats, voldria cridar a Pedro Carrasco, director del Parc Científic de la Universitat de València. Moltes gràcies. Y a Nicolás Dopazo, el responsable de comunicació del ERTIC. Moltes gràcies. Y a Juanjo Munafo, de Licemol. Gràcies. Un poquito más al centro, por favor. Allí, al centro, por favor. Gràcies. Anem a començar amb el primer reconeixement del concurs. Aaron Aviño, 9 anys. Alguna persona que arreplegue el... Per favor. Gràcies. El següent reconeixement és per a Aitana Baixauli, 8 anys. Després cridem a l'escenari a Àngels Gallón. No arreplega ningú el premi d'Àngels Gallón? No? Lamentablement no. Després tenim a Gada Leal. Gràcies. El següent reconeixement és per a Inés López, 9 anys.
El següent premi, el següent reconeixement certificat va per a Iris Giner, 4 anys. El següent premi, el següent certificat recau per a Ixel Jiménez. I el següent és per a Jaume Jiménez. Crec que és el mateix. Sergio. Sergio, sí, que lo reconozco. Ara ve Laura Ben, 10 anys. Un aplaus. Gràcies. Ara és el torn de Liam Giner, 7 anys. Ara torn de Júcia Gallón, 7 anys, però crec que no la replega ningú. Passem a Naya García, 3 anys. El següent és per a Nico Escobar, 6 anys. Lamentablement pareix que no arreplega ningú el certificat. Passem a Nora Escobar, que imagina que tampoc. Després és el torn de Pau Molina, 9 anys. El següent, Xavier Molina. I per al final hem deixat la targeta guanyadora, que és per a Sofia Riera, 8 anys. Perfecte, moltes gràcies. Voldria
voldria fer agraïments al jutjat i a Pedro Carrasco, al jurat i a Pedro Carrasco per la seva participació i agraïment de tot el parc científic. Ara ja crec que és l'hora d'anar per l'esmorzar perquè estem tots... No? Ah, és veritat. Que no. Que falta Pedro. Era broma. Que no, falta Pedro. Oye, que tenemos hambre y me querían dejar fuera, ¿tú? Vale, seremos breves, Palabra. No te preocupes, está esto aquí. Bueno, ahí me han encargado que disculpe la ausencia de Rosa Donat. Que Rosa Donat, que siempre viene a todo del parque, nuestra vicerrectora de investigación y transferencia, la pobre, no os lo pongo, lo oiríais, pero me ha puesto un WhatsApp con una voz cavernosa y diciéndome que era incapaz de besar niños hoy ni de repartir nada porque estaba fatal y que mejor no venía, y le he dicho que sí, que tranquila. Y sí que me ha pedido que de verdad que la disculpe, porque doy fe que Rosa viene a todo, O sea, si lo ha dicho es que está enferma, vamos. Bueno, te voy a decir bienvenidos, pero como estáis aquí, bien hallados, porque yo os he encontrado dentro cuando he entrado. O sea, simplemente quiero agradecer a los que han hablado, porque siempre es un esfuerzo ponerse aquí delante, colaborar con las actividades del parque y encima hacerlo gratis. Luego, gracias. También os diría que me habéis dado ideas para la lista de Reyes. La pulsera magnética la quito a la lista de Reyes. El libro puede que lo ponga. Y algo de Persiskin también. Fagos no quiero, Pilar. Yo no quiero que me curen nada. No es personal. Nada, oye, muchas gracias por estar aquí. Como esto ya es más lúdico que otra cosa, como tenemos hambre, es casi Navidad, pues felices fiestas y al aperitivo. Va, ya está bien.